tenemos la conferencia magistral titulada Planes de Acción del Manejo Integral de Cuenca, impartida por el biólogo José Machorro Reyes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. El biólogo cuenta con estudios de licenciatura en Biología Marina por el Instituto Tecnológico del Mar número 1, así como una especialización en Análisis Espacial para el Manejo de Zona Costera por la Universidad Veracruzana, en donde ha participado en la caracterización del Parque Nacional Sistemático Arrecifal Veracruzano. Fue coordinador del Centro de Soporte para la Toma de Decisiones en Pronatura, en donde colaboró en la determinación de las rutas migratorias para la avoceta americana y en la delimitación y elaboración del Plan de Manejo en Área Natural Protegida, Marismas Nacionales Nayarit. Asimismo, participó en la implementación de la norma oficial mexicana para la determinación de caudales ecológicos en la cuenca del río Acaponeta. Fue jefe del Departamento de Análisis de Medio Biofísico en la Dirección del Manejo de Cuencas, en donde participó en la identificación de impactos acumulativos en cuencas y actualmente es subdirector de análisis de la oferta de servicios ambientales hidrológicos en la Coordinación General de Adaptación del Cambio Climático de la misma institución, participando en la elaboración de Atlas Nacional de Vulnerabilidad del Cambio Climático. Cabe destacar que es integrante del Comité Técnico del Proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto del Cambio Climático, C6, en el que el INEC participó activamente en el diseño y construcción de los planes de acción para el manejo integrado de cuencas. Démosle un fuerte aplauso al biólogo Machorro Reyes. Buenos días, gracias por la presentación y gracias por la invitación. En esta presentación quiero platicarles un poco de qué son los planes de acción para el manejo integrado de cuencas, de dónde surgen y cómo aportan a la planeación territorial. El contenido de esta plática va a ser el contexto, la planeación territorial en México y los planes de acción para el manejo integrado, cómo fue el proceso para la integración de estos planes, qué podemos encontrar en esos planes, a quién van dirigidos y qué es lo que sigue. El proyecto C6 es un proyecto innovador en México, es financiado a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, a través del Banco Mundial. Y lo innovador de este proyecto es que participan 3 instituciones de gobierno federal y lo administra una institución pública-privada que es el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. La forma en cómo opera este proyecto es a través de fondos regionales y a través de un comité técnico del proyecto. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que normalmente cuando se baja recurso internacional llega a una dependencia y la dependencia que lo gestiona tiene el poder de decidir qué hacer con este recurso. Lo innovador de este proyecto es que participan 3 dependencias de gobierno federal, lo administra una ONG privada y la toma de decisiones de qué hacer con el proyecto es a través de un comité técnico, ¿no? Donde participan miembros de Hacienda, el Banco Mundial, GEF y las instituciones que es el INEC, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional Forestal. El objetivo del proyecto en sí es promover el manejo integral de cuencas para conservar la biodiversidad, contribuir a la adaptación y a la mitigación y fortalecer el uso sustentable de los recursos naturales. Dentro del proyecto, cada una de las instituciones tiene una función y una participación muy específica. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se encarga de la gestión y creación y fortalecimiento de esas áreas. La Comisión Nacional Forestal busca fortalecer los esquemas de pago por servicios ambientales. Y el INEC justamente lo que hace es promover la conectividad entre las cuencas, entre la parte alta de la cuenca, que son las zonas que proveen los servicios ambientales, y las partes bajas de la cuenca, que son las zonas que mayormente demandan de esos servicios ambientales, ¿no? Y el Fondo Mexicano pues gestiona esos subproyectos. Entonces, en este sentido, los objetivos de los planes de acción es promover la conectividad entre las partes altas y bajas de la cuenca a través de la focalización de acciones, que esas acciones permitan mantener y conservar los elementos del paisaje
que proveen estos servicios ambientales. Bien, el primer paso, el proyecto opera en 2 regiones de México, en el Golfo de México y en el Golfo de California, y en cada una de las regiones hay un fondo regional que es el que se encarga de coordinar todo lo que sucede en cada una de esas cuencas. Bien, ahora vamos a tocar un poco de antecedentes de lo que es la planeación territorial en México. Y bien, la planeación territorial empieza desde el momento en que se quiere saber hasta dónde llega un país, por ejemplo. En el caso del Porfiriato, lo que se buscaba era centralizar todo el poder en la Ciudad de México y hacer una interconexión entre las ciudades o los centros más importantes, hablando económicamente, ¿no? Entonces la planeación se ha regido por un proceso económico y como eje central, ¿no? Cuando se da la Constitución de 1917, se busca organizar el espacio geográfico de México. En 1930 se da la Ley de Exportaciones, que lo que busca es establecer el patrimonio físico de México. En 1940 empiezan los consejos mixtos de economía regional. Es en este momento que entra el concepto de región, ¿no? Hablamos de un país que busca, a partir de 1917, delimitar el espacio geográfico de México. En 1940 ya se empieza a hablar de una región, ¿no? Todavía no estamos hablando ni de estados ni de municipios, sino de regiones, ¿no? Después todo el sistema económico de México en la década de los 40s y 50s se enfocó en el desarrollo agrario, ¿no? Y se hizo un modelo de desarrollo regional a través de cuencas, ¿no? Es en este momento, hasta de 1958, que se da un impulso agrario, y esta es una parte importante en la planeación de México y de todo lo que entendemos de conservación de México, porque es en esta fecha, en este lapso de tiempo, cuando se da toda una transformación del paisaje, buscando y ampliando la frontera agrícola, ¿no? Y surgiendo eventos como lo que se denominó en su momento la Ley de Desmonte, ¿no? De ahí, hasta 1970, que surge la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, que sería como el equivalente al INEGI actualmente, que se empezaron a levantar las primeras cartas topográficas de México, ¿no? Y es en esa misma década donde la parte ambiental empieza a ser reconocida en la planeación de México, ¿no? De 1970 hasta 1982, en 1982 surge la Ley Federal de Protección al Ambiente. En ese momento surge el concepto de ordenamiento ecológico territorial como concepto. Hasta 1988, que se crea la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya tiene el ordenamiento ecológico territorial las bases jurídicas para implementarse. En 1992 se establece el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, que es el PROCEDE. Esto es importante porque desde la Ley Federal de Expropiaciones, que empezó con el reparto agrario, termina hasta 1992 con la certificación de la propiedad ejidal. Son muchos años donde no ha habido como que un avance, donde desde 1917 pasaron casi 40 años hasta que la parte ambiental fue considerada dentro de la planeación de México. A partir de 1996, con las modificaciones de la LEGEPA y la publicación del primer manual de procedimientos para la elaboración de ordenamientos ecológicos territoriales, ya toman la estructura que actualmente tienen, ¿no? Se incorpora el uso de los sistemas de información geográfica, se incorporan conceptos como deterioro, aptitud territorial, potencial de aprovechamiento, surgen las unidades de gestión ambiental. Y es aquí donde hay un estancamiento, ¿no? Porque si bien los ordenamientos ecológicos territoriales tienen un fin de procurar al medio ambiente, sin embargo no funcionan porque siguen considerando los atributos
al interior de cada una de estas unidades de gestión ambiental. Por ejemplo, en esta imagen vemos el modelo actual de unas unidades de gestión de planeación ambiental, ¿no? Donde se consideran los atributos al interior de cada una de esas UGAs. Es decir, qué hay dentro de cada una de esas unidades, qué actividades económicas, qué actividades de conservación y de qué manera se podrían aprovechar esos recursos que hay al interior de cada una de estas unidades. Sin embargo, no consideran las externalidades más allá de esas unidades, ¿no? Y la gravedad es implacable. Lo que se hace en la parte de arriba va a impactar en la parte de abajo, ¿no? Ese es algo que no se ha considerado dentro de la planeación territorial de México, y esa es la parte que los planes de acción de manejo integrado buscan: establecer esas relaciones, esas externalidades que pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿no? Si hay un bosque bien conservado y hacen acciones de conservación en la parte alta, pues una externalidad va a ser que va a proveer de agua de buena calidad y en buena cantidad, ¿no? Sin embargo, si hay una minería en la parte de arriba y todos sus desechos los tira a los cauces, pues va a haber una externalidad negativa, ¿no? En los modelos actuales de planeación territorial, esa dinámica no se considera, ¿no? Y es ahí donde se retoma importancia al enfoque de cuenca, que es una unidad que te permite, una unidad natural, que te permite dar seguimiento y evaluación a través de un indicador y un hilo conductor que es el agua, ¿no? Que es agua que todas las actividades humanas, ecológicas e incluso físicas tienen que ver y tiene una importancia, y es algo que nos permite medir qué tan bien o qué tan mal se están haciendo las cosas. Entonces, los planes de acción para el manejo integrado de cuenca son instrumentos de planeación que integran a los diferentes actores y a las diferentes actividades dentro de una cuenca, cuyo objetivo es focalizar la intervención en el territorio a través de acciones orientadas a la conservación y restauración de los elementos que proveen los servicios ambientales. Aquí cabe destacar esta parte de elementos clave del territorio que intervienen en la provisión de servicios ambientales. No es lo mismo conservar un bosque natural que tiene una funcionalidad y que tiene, pues, brinda ciertos servicios, ¿no? Pero pues también hay actividades importantes para la gente, como es la agricultura, o sea, que necesitan que vivir. Entonces hay una transformación del paisaje donde conservar ya no significa no tocar, ¿no? Sino lo que hay que conservar realmente son los elementos clave que brindan esos servicios ambientales, ¿no? Que puede ser una milpa, ¿no? Una milpa bien manejada, integrada con árboles frutales, va a brindar servicios ambientales, va a retener suelo, va a proveer alimento, o sea, brinda ciertos servicios ambientales, ¿no? Entonces, de manera general, cuando surgió la necesidad de empezar a contemplar esas externalidades, cómo se iban a hacer, se decidió que los PAMICs tendrían que tener tres cosas fundamentales. Tenían que tener un enfoque relacional que permita identificar esa dinámica y esas externalidades dentro y fuera de las unidades de planeación, que fuera espacialmente explícito en dónde se encuentran esos elementos del territorio que proveen servicios ambientales, qué se puede hacer en esos sitios, qué hacer y en dónde, ¿no? Esta parte de ser espacialmente explícita nos indica qué hacer y en dónde, ¿no? Y que se base en una relación de oferta y demanda de servicios ambientales. Esta parte es importante por dos cosas. Normalmente donde más se utilizan los servicios ambientales no se proveen ni se generan ahí, ¿no? Estamos hablando de las grandes ciudades, los complejos turísticos, y las zonas donde se proveen esos servicios ambientales normalmente son las zonas donde a la gente le dicen no toques la selva, no cortes esto, y los esquemas de pagos por servicios ambientales no van dirigidos realmente, no hay una relación entre la zona que más demanda esos servicios ambientales, de manera que se pueda hacer un pago para compensar y hacer acciones que permitan
asegurar esa oferta de servicios ambientales hidrológicos. En este caso es el agua. Estos son algunos casos de éxito de cómo ha funcionado el enfoque de cuenca en diferentes partes del mundo. En una cuenca de Nigeria, la reforestación de la parte alta redujo la pérdida de suelos en un 63% y redujo el costo de mantenimiento por desasolves en un 84%. Para darles un ejemplo, el puerto de Tuxpan, Veracruz, de todos sus ingresos anuales, que estamos hablando de muchos millones de pesos, de todos sus ingresos anuales se gasta el 40% en desasolvar el puerto en realidad, ¿no? O sea, el 40%. En China se identificó una reducción del 82% en la acumulación de sedimentos en la cuenca durante un periodo de 1999 al 2013 como resultados de intervención de conservación de suelos. En la cuenca del lago Izaquena, con tendencias de cambio de uso de suelo agrícola a forestal, se presentó una disminución de costos de desasolve en el lago en un 88%. Bien, de manera general, el proceso de integración de los planes de acción tiene dos componentes y una tercera fase. Un componente técnico, que es lo que hacemos en el INEC, que corresponde a hacer toda la modelación y todo el análisis espacial y geográfico para identificar las zonas que proveen de servicios ambientales. Un componente participativo, que es una fase donde se realizaron diferentes talleres con diferentes actores, tanto de gobierno, de la sociedad civil y instituciones académicas, que esta parte la organizan los fondos regionales, y una fase de integración, que es donde se toman las bases técnicas científicas con el conocimiento local y se integra el documento, ¿no? Esto también lo hacen los fondos regionales. Bien, el componente técnico del proyecto tiene tres fases, ¿no? Una parte que es modelación espacial, que es para hacer una evaluación de dónde se están brindando los servicios ambientales. Otra parte que es la identificación de usos y usuarios del agua, es decir, cuánta agua se está concesionando y para qué en cada una de estas unidades. Y después, considerando tanto la parte de provisión de servicios ambientales a través de los modelos y la parte que sería la de demanda, que son los volúmenes que se están concesionando, se hace una priorización territorial para dirigir las acciones. ¿Qué hacer, en dónde hacer y quién lo podría hacer? Bueno, el componente participativo. Cada cuenca es diferente, ¿no? En cada cuenca hay diferentes actores, hay diferentes intereses, hay diferentes problemáticas. Entonces los talleres se van dirigiendo y se van adecuando de acuerdo a las características de cada cuenca, ¿no? Pero de manera general, en los talleres de entrada se dan conceptos básicos de cambio climático y de incertidumbre climática, ¿no? Uno de los objetivos es la identificación de intervenciones que ya existen en la cuenca. O sea, ¿dónde están operando los programas de gobierno federal? ¿Dónde está operando Zagarpa? ¿Dónde está operando CONAFOR? ¿Dónde está operando CONAM? Se identifican las problemáticas, se identifica si estos programas están atendiendo estas problemáticas y surgen las necesidades de intervención en la cuenca, ¿no? Bueno, estas necesidades de intervención de la fase técnica se hace una validación de esos mapas que se generaron de provisión de servicios ambientales. Se identifican las necesidades, no una necesidad de, yo necesito educación, no, sino una necesidad, qué hacer, en dónde hacer, quién lo puede hacer y cuánto costaría hacerlo, ¿no? Y de esa manera se obtiene una focalización de acciones en el territorio, ¿no? Bueno, ¿qué podemos encontrar en los PAMIC? Bueno, vamos a encontrar el contexto político-administrativo de la cuenca. Esto es importante porque, a pesar de que ha habido muchos esfuerzos de incorporar el enfoque de cuenca en la planeación territorial y hay muchos planes de manejo integrado, todo se queda en el aire porque si hay un desfase entre las personas que toman las decisiones, los que implementan y la parte funcional, ¿no? Finalmente, los que deciden sobre qué hacer en el uso del suelo
son los municipios o los ejidos. Entonces es importante considerar y hacer una asignación de esos municipios a nivel de cuenca para que justamente los tomadores de decisiones volteen a ver este nuevo enfoque, ¿no? Y esto a su vez hace un diálogo entre los diferentes municipios, ¿no? O sea, si un municipio ya identificó que su problemática viene de la parte de arriba de la cuenca, pues ya puede establecer un diálogo con el otro municipio, ¿no? Bueno, vamos a encontrar el contexto social y económico de la cuenca, cuál es la propiedad ejidal, cuál es la propiedad federal, cuál es la propiedad comunal, cuáles son las principales actividades económicas que existen dentro de la cuenca. Vamos a encontrar también la parte ambiental, ¿no? Cómo se ha ido cambiando y cómo se ha ido transformando el paisaje de la cuenca, con los cambios de uso de suelo, con qué tanta vegetación natural se ha perdido. Todos los esquemas de conservación existentes en la cuenca, ya sea ANPs, tanto federales como estatales o locales, sitios de importancia internacional como los sitios Ramsar. Este es el caso de la cuenca del río Antigua, donde tiene 6 cuencas estatales, 6 áreas naturales protegidas estatales y un área natural protegida federal y un humedal de importancia internacional. Bien, vamos a encontrar también la incertidumbre climática. Estos son las proyecciones de cambio climático que existen para la cuenca del río Baluarte. En esta parte es importante señalar que estas proyecciones de cambio climático son eso, son proyecciones, no son predicciones. No te está diciendo qué es lo que va a pasar a futuro. Sin embargo, esta parte sirve para que la gente tenga noción de por dónde va. Y en los talleres la gente dice, no, pues sí, pues yo creo que a mí me queda más este mapa porque sí observo que el maíz se está dando en una parte donde antes no se daba el maíz, ¿no? Estos otros mapas son las proyecciones que se tienen de las condiciones bioclimáticas que se presentarán bajo diferentes escenarios de cambio climático. Es decir, en la parte actual vemos que tenemos desde bosques de coníferas, bosques latifoliados, selva húmeda, selva seca. Lo que vemos en los demás mapas no es que se vaya a perder la selva húmeda, sino lo que nos está indicando los otros mapas es que las condiciones bioclimáticas van a favorecer, por ejemplo, en este caso, a la selva seca en esta parte, ¿no? Que en este modelo, en el GFDL, que los bosques de coníferas también se van a ver beneficiados. Es decir, las condiciones se van a presentar para que se puedan extender esos bosques de coníferas. Y bueno, ¿y para qué sirve esto en la planeación y en la toma de decisiones? Bien, si se va a pretender invertir, por ejemplo, en reforestación y hay un programa de reforestación, pues entonces dentro de ese programa de reforestación se debería de considerar plantas que sean nativas, pero que por ejemplo no sean tan demandantes de humedad, ¿no? O sea, porque si ya los modelos nos están diciendo, los modelos y la gente está observando que la temperatura se está incrementando, que ya no llueve como antes, pues esto nos da una idea de decir, bueno, si yo voy a reforestar, pues no voy a reforestar con plantas que sean altamente demandantes de humedad, porque las condiciones a futuro para las selvas húmedas, pues ya no van a ser las adecuadas, ¿no? Entonces, si yo quiero que ese programa, esa acción tenga éxito, pues tengo que buscar una alternativa con plantas nativas, pero que sea más apta a las condiciones que se están previendo a futuro. Bien, ¿cómo hacemos la parte de provisión de servicios ambientales hidrológicos? Bueno, utilizamos 2 modelos. Un modelo para estimar el escurrimiento superficial y otro modelo para estimar la pérdida potencial de suelo. Este es el resultado del modelo de escurrimiento superficial. Bien, el que haya un escurrimiento como tal no nos quiere decir que se esté dando el servicio ambiental, ¿no? O sea, cuando hablamos de servicio ambiental tenemos que hablar no nada más en cantidad de agua, sino en calidad de agua. Entonces, para eso, para hacer la delimitación de las zonas que proveen los servicios ambientales, tanto en calidad como en cantidad de agua, se identificaron aquellas zonas que presentan un alto escurrimiento,
pero con un bajo potencial de pérdida de suelo, ¿no? Entonces esas son las zonas que se categorizaron como muy alta potencial para la provisión de agua. Bien, después se hace una estimación de la demanda de agua superficial a nivel de subcuenca. Los criterios que se utilizaron fue el volumen total de agua superficial concesionado, la población total en la subcuenca. Aquí es importante que más adelante se debería de incorporar el caudal ecológico como otro criterio de demanda, ¿no? Como un volumen más de demanda. Entonces, en el caso de la cuenca del río Antigua, vemos que los usos y las subcuencas para mayor demanda son el uso acuícola, agrícola, doméstico, industrial y pecuario, y de servicios. Bien, en los PAMIX también vamos a poder encontrar todas estas relaciones hidrográficas que existen en la cuenca, ¿no? Si son cuencas que solamente drenan o emiten agua, que serían las cuencas que están en los parteaguas, si son cuencas que reciben y que aparte también emiten, y las cuencas que son únicamente de drenaje. Eso nos permite establecer las relaciones entre las cuencas que están demandando y las cuencas que están proveyendo el servicio ambiental para poder establecer esa relación de oferta-demanda de servicios ambientales. En el caso de la cuenca del río Antigua, la subcuenca que presenta mayor demanda es esta cuenca, ¿no? Que es la cuenca cerca del Pixquiac, y presenta mayor demanda porque es la ciudad de Jalapa la que abastece, ¿no? Sin embargo, esta zona no tiene la capacidad de proveer toda el agua de Jalapa, que Jalapa demanda, ¿no? Por lo cual existe un trasvase de este otro conjunto de subcuencas que llevan el agua a Jalapa. Entonces, en este caso, la zona de provisión se considera todo este territorio, pero también esta parte, porque finalmente el agua que se cosecha en esta zona provee a la ciudad de Jalapa, ¿no? Y este es un criterio que se utiliza para la priorización de acciones. Bien, en cuanto a la priorización territorial, se hace una priorización para hacer acciones de conservación, una priorización para hacer acciones de restauración y una priorización para hacer una adecuación o mejora en las prácticas productivas. Los criterios que se utilizaron para el caso de conservación son una alta y muy alta provisión de servicios ambientales, que haya vegetación natural, que haya proyecciones de cambio en las condiciones bioclimáticas y que tengan una conectividad hidrográfica con aquellas zonas que están demandando los servicios ambientales. En el caso de la restauración, se hace a la inversa, o sea, las zonas que tienen una baja o media provisión de servicios ambientales, pero que existe vegetación natural, esto nos indica que hay una necesidad de mejorar esa calidad de provisión de servicios ambientales a través de restauración o rehabilitación, ¿no? En el caso de la prioridad para adecuación de prácticas productivas, lo único que cambia es el uso de suelo, ¿no? Son los mismos criterios, pero solamente que sea en suelos de uso agropecuario. Bueno, en todo esto, como se mencionó, en la parte participativa se integra la visión de los actores en el territorio, ¿no? En el caso de la parte alta, en el taller de la cuenca del río Antigua participaron más de 50 personas entre cafeticultores, el sector industrial, academia, cañeros, organismos operadores de agua, organizaciones de la sociedad civil, ganaderos y ciudadanos que estuvieron interesados en participar. Se hicieron mesas de trabajo donde se hizo la validación de los mapas, donde se identificaron las acciones que hacer de acuerdo a los mapas de provisión de servicios ambientales, y se hizo una dinámica de priorización, ¿no? Una dinámica que consistió básicamente en que cada una de las mesas de trabajo de manera inicial tuvo un presupuesto libre y propusieron las acciones que ellos consideraron más importantes de acuerdo a su dependencia o institución en el territorio, ¿no? En una siguiente fase ya no tenían el presupuesto libre, tenían un presupuesto para toda la mesa, entonces entre todos los actores de todas las dependencias tuvieron que consensuar cuáles eran las actividades más importantes para hacer dentro de la cuenca.
Y bien, como resultados, la actividad principal y más necesaria fue la restauración y conservación de áreas riparias, el fomento a la cafeticultura agroecológica y la milpa diversificada. Bueno, y como parte de estas actividades responden en dónde se tienen que hacer estas actividades, quién las puede hacer, cuánto costaría hacerlas y quién las podría financiar, ¿no? O sea, desde si es conservación, CONAM tiene sus propios programas, los actores locales dicen dónde se tienen que hacer las acciones porque ellos son los que finalmente conocen el territorio, ¿no? Y bien, ¿a quién va dirigido, ¿no? Los PAMICs fueron pensados para gobierno, para la organización de la sociedad civil y para el sector privado. En todo lo que les platiqué, la idea es hacer una visión común del territorio, ¿no? Y esa visión común es en base al agua. Todos los sectores, todas las acciones que se hacen en el territorio ocupan el agua. Entonces, el agua y la cuenca permiten generar esa visión común. Bueno, ¿de qué manera le puede servir al gobierno en sus 3 niveles los planes de acción? Le serviría para alinear esfuerzos, generar una visión común entre el gobierno, facilita la colaboración interinstitucional, pone las bases técnicas para la focalización de programas y permite reorientar y focalizar las compensaciones ambientales, ¿no? Que esta es una idea que en el caso de la cuenca del río Tuxpan retomaron esta metodología para hacer un programa de compensación ambiental por la ampliación del puerto y tomaron como referencia los sitios de pérdida potencial de suelo para hacer la implementación. Bueno, a las organizaciones de la sociedad civil. Facilita la comunicación y coordinación entre organizaciones, entre la parte alta y la parte baja de la cuenca. En esta parte también hay un caso de éxito en las cuencas del río Antigua y el río Jamapa. Se formó una coalición que le dicen Cobija, que es la coalición de organizaciones de la cuenca baja y alta del río Jamapa y Antigua. Y es una coalición de 7 organizaciones donde entre cada uno ya ellos son beneficiarios del proyecto C6 y de los recursos que C6 les da, ellos ponen una parte de su dinero y hacen acciones en común como coalición y ya no como organizaciones por separado. Bueno, para el sector privado, permite focalizar inversiones. ¿Qué hacer? O sea, si hay una fundación que financia proyectos de organización social, pues el PAMIC le puede decir cuáles de las organizaciones presentes en la cuenca se dedican a la organización social. Si hay una empresa, como el caso de Tuxpan, que está interesada en hacer compensaciones, pues el PAMIC también le puede decir dónde hacer esas compensaciones con base en la funcionalidad, ¿no? Porque actualmente el esquema de compensaciones es una parte que corresponde a las manifestaciones de impacto ambiental, se destina un dinero, ese dinero se descentraliza y se divide y finalmente no compensa los impactos en donde los tendría que compensar, ¿no? El PAMIC permite hacer esa focalización. Y bueno, de alguna manera asegura la correcta implementación de esas intervenciones porque hay una capacidad de organizaciones de la sociedad civil, existen los esquemas de gobierno federal y eso al sector privado le garantiza una correcta implementación de sus recursos. Y bien, como conclusiones, ¿qué hace diferente a los PAMICs de los modelos tradicionales de planeación territorial? Bueno, de entrada, que es espacialmente explícito, te dice qué hacer y en dónde hacerlo. Incorpora el enfoque de cuenca, lo que facilita generar una visión común, identifica y relaciona a los grandes usuarios de servicios ambientales con las zonas que proveen los servicios ambientales y esto da la pauta para promover nuevos esquemas de pago por servicios ambientales. Permite dirigir las compensaciones ambientales y demás esfuerzos de conservación donde realmente se necesitan.
facilita la gestión integral del recurso hídrico en diferentes niveles político-administrativo, ya sea estados, municipios, ejidos, y también de manera funcional a nivel de cuenca o subcuenca. Bueno, es un instrumento que está pensado en que sea dinámico y actualizable, que se va a poner en una plataforma web, donde cada una de las organizaciones socias del proyecto van a ir subiendo sus avances, donde se va a tener diferente nivel de acceso a esta plataforma. Y bueno, ¿qué falta? Pues falta difusión, falta una apropiación en todas las cuencas, apropiación por parte tanto de gobierno como de la sociedad civil, y sobre todo falta el soporte jurídico del enfoque de cuenca en los esquemas de ordenamiento territorial para que estos sean vinculantes. Y por mi parte sería todo. Gracias.